muy bien. Voy a ponerlo en modo presentación para que se vea mejor. Vale. Bueno, pues en la reunión que tenemos hoy, el orden del día, pues como veis, tiene bastantes apartados. Lo que pasa es que algunos de ellos, los ha mencionado ya también Noemí, pues simplemente van a ser chequeos de cosas que se han ido avanzando. Entonces, lo primero será recapitular dónde nos encontramos en el proceso, porque llevamos ya varios meses con este trabajo en marcha. Luego, hacer mención a las incorporaciones que se hicieron en la anterior reunión al documento sobre marco conceptual, que, como digo, pues esto será breve porque finalmente pues, aceptaron la mayor parte de ellas. Presentaros los avances de la fase 1, porque el proceso, como ahora recordaré, tenía 3 fases. La fase 0, que ya se cerró, la fase 1, que esperamos que hoy le demos también cierre, y luego la fase 2, que es ya la definitiva para elaborar el informe. Lo más importante, como mencionaba Noemí, es presentaros la propuesta metodológica y ver un poco en qué consiste, cuáles van a ser sus fases y, sobre todo, ya también los siguientes pasos. Es decir, a partir de ahora, qué nos tocaría hacer y en cuánto tiempo deberíamos de irlo cubriendo. Y luego, bueno, pues comentarios y sugerencias en realidad es transversal a cualquiera de los puntos. Intervenir, por supuesto, cuando consideréis oportuno. Bien, pues el proyecto, como decía, consta de 3 fases. La fase 0, que era la aprobación del programa y la propuesta y el marco conceptual, ya se cerró. La identificación de la arquitectura y estrategias, que se basa en ese anexo 2, es lo que vamos ahora a compartiros en breve. Y la fase 2 ya es analizar esa arquitectura, estrategias e iniciativas desde el punto de vista de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y elaborar el informe correspondiente en el ámbito de la educación y formación en valores. Bueno, aquí tenéis el detalle de la fase 0, no me voy a detener. Esto ya lo cubrimos en su día y sobre todo culminaba con lo que era el tener un marco conceptual, pues digamos, cohesionado y que todo el mundo lo viéramos acertado. En la fase 1 entrábamos ya en el mapeo de los grupos de interés y en entrar un poco en el análisis del contenido del anexo 2, donde había una parte de arquitectura y una parte de estrategias y prácticas, y donde se mencionaban diferentes órganos del gobierno, además del Departamento de Educación, otros departamentos y otras instancias con las cuales se hacían cosas conjuntamente dentro del ámbito de la educación y de la formación en valores. Entonces, ahí el gran parte del trabajo ha sido realización de entrevistas, como ponemos ahí, con diferentes personas, sobre todo del Departamento de Educación, y también pues, hemos estado en permanente contacto con Noemí y con Marlene de la agencia. Entonces hemos entrevistado, fue la primera a Maite Alonso, luego con Eugenio Jiménez, con José Manuel Palacios y con Lucía. Fruto de todas esas entrevistas, hemos ido aclarando los contenidos de ese anexo 2, los hemos ido clasificando, ordenando, priorizando y sobre todo también poniendo interlocutores que podrían ser consultados en la fase 2, en la que os voy a presentar a continuación, para poder recabar información relevante de estas iniciativas, de esta arquitectura y de estas estrategias. También haciendo una selección de documentación que también en su día aparecía en este propio anexo. Entonces, bueno, pues todo este trabajo lo hemos ido ya completando y ahora seguidamente os presentaré un poco cómo ha quedado ese anexo, ¿vale? Que ese sería un poco el documento final de esta fase. A partir de ahí, ¿qué nos queda en la fase 2? Bueno, nos queda, por un lado, clarificar la metodología de análisis. Entonces, os vamos a proponer una metodología que proviene de un toolkit desarrollado por la OCDE, que ahí tenéis como se denomina, Policy Coherence for Sustainable Development. Es una herramienta que está validada internacionalmente, no solo dentro de la OCDE, sino también por agencias de Naciones Unidas, que están utilizando pues, mayoritariamente ya gran parte de los gobiernos, y que, bueno, pues ahora os presentaremos un poco la adaptación también que hemos hecho de la misma y por qué hemos considerado que sería una herramienta válida. Seguidamente, una vez que veamos que esa herramienta efectivamente es útil, pues procederíamos tanto al análisis documental de esa documentación ya seleccionada en base a los criterios de la herramienta y también a las entrevistas, donde, bueno, pues ahí es fundamental las entrevistas que podamos tener con el Departamento de Educación, sobre todo con las direcciones, con las 3 direcciones del departamento, pero luego tenemos también otros informantes. Al final hemos reunido en total cerca de 20 y pico informantes, que algunos son, como digo, del Departamento de Educación, pero también, lógicamente, de otros departamentos, puesto que si hablamos de coherencia,
ya decíamos en la primera reunión, uno de los criterios era que al menos hubiera 2 departamentos o 2 instancias del gobierno que participaran en alguna de esas iniciativas. Y ya luego, este proceso, que lo abriríamos a partir de mañana, pues en principio pensamos que nos debería de llevar hasta finales de junio, o sea, mes y 10 días. Y luego ya a partir de la primera quincena de julio ponernos a elaborar el primer borrador del informe. Aquí un poco la dificultad que vemos, y también os lo queríamos plantear y consultar, es no sabemos en qué medida vamos a tener facilidad de cuadrar citas, accesibilidad a las diferentes personas, que como veis son muchas, y bueno, eso es un poco lo que, esa logística es la que nos puede un poco ralentizar más o puede ser un poquito más compleja. Y luego ya tendríamos la fase de validación de ese primer borrador. Ahí no hemos puesto de momento fecha, pero bueno, podría ser o bien finales de julio, o si no, si ya es una época mala, pues en principios de septiembre. Porque nos comentabais desde la agencia que está prevista una reunión del Consejo, si no recuerdo mal era por noviembre, ¿no, Marlene? Sí, luego lo comentamos. Hay prevista la presentación de este informe, pero como no tanto, o sea, digo, pues que podría ser una vez que se ha cerrado la licitación, digo, para dentro del Consejo Vasco de Cooperación, como en la primera semana o la primera quincena de octubre. Pero previamente a eso sí sería una presentación en el grupo de coherencia de políticas, que es el que tendría que validar un poco el informe una vez que esté acabado. Exacto. Bueno, pues este es un poco el cronograma tentativo que tenemos. De lo expuesto hasta ahora, porque ahora ya voy a saltar a compartir los contenidos de los que ahora he hablado. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Vale. Bueno, pues cierro entonces esta presentación y os voy a compartir ahora la presentación del documento del anexo 2 sobre el que hemos trabajado, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito cómo ha quedado y en qué consiste ese desarrollo. Bien. Estáis viendo ya el documento, entiendo, ¿no? Sí. Vale, un segundito que lo voy a poner un poquito más pequeño. Vale. Bueno, pues el anexo 2, que era un documento pues, que en su día reunía, como decía, un montón de información sobre áreas donde se entendía que desde el ámbito de educación y de la formación en valores se había trabajado desde un punto de vista de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Bueno, pues había un poco que cribarlo, que ordenarlo y demás. En base a todas las entrevistas que ahí mencionamos, ya digo, este documento os lo pasaremos, lo hemos ordenado por departamentos, sabiendo que el Departamento de Educación, lógicamente, en este ámbito es el que lidera, ¿no? el que impulsa y el que más protagonismo tiene en todo este desarrollo, ¿no? Ahí, como veis, la primera columna hace referencia a lo que es el apartado de arquitectura o gobernanza, y ahí se han recogido, pues, en base a los criterios que ya el propio anexo marcaba, pues a veces habla de coeducación o a veces habla de convivencia positiva, de educación inclusiva, es decir, había ciertos criterios que eran importantes porque correspondían con el concepto de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, pues han ido clasificando algunos documentos como el segundo plan de coeducación o algunas comisiones donde se desarrollan y se trabajan esos documentos o esos marcos, ¿no? Ahí en la segunda columna, si veis, hemos puesto personas o nos han ido facilitando a través de estas entrevistas personas que nos pueden informar ya más en detalle qué es lo que se está haciendo, cómo se está implementando, cuál es el espíritu de estos planes, de estas líneas de trabajo. Y lo mismo lo hemos desarrollado para el apartado de estrategias y prácticas, que es ahí la tercera columna. Es un poquito pasar de lo más global o más, digamos, de marco de referencia a lo más específico y más operacional, que sería esta tercera columna. Siguiendo los mismos criterios, algunos de los apartados se clasifican por esos conceptos que entendemos que son centrales para la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y de nuevo la columna cuarta es las personas de contacto que nos pueden informar sobre ellas. Y ya se añadió una última columna, la quinta, que tendría que ver con lo que es la importancia que tiene cada uno de estos apartados para este informe. Entonces ahí veíamos o nos han informado pues que hay algunos de los apartados que son realmente muy centrales y hay otros que tienen importancia media o baja. Entonces, bueno, pues trataremos lógicamente de profundizar más en los que tienen importancia alta, que son la gran mayoría, ¿eh? O sea, la verdad que hay poquitos que
que no eran considerados relevantes. Entonces, bueno, aquí no me voy a extender en explicar, el documento tiene un montón de páginas, tiene 13 páginas, no las voy a explicar ahora, simplemente era compartiros lo que es la estructura del documento y su contenido, para que veáis que esto es la base operacional sobre la que vamos luego a hacer la recogida de información en la fase 2. ¿De acuerdo? Así que, no sé si, bueno, como os decía, al final, en este listado de personas aparecen 20 y pico personas, empezamos por el Departamento de Educación, pero si luego seguimos más abajo, veréis que aparece, por ejemplo, otros departamentos del Gobierno, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, como otro interlocutor efectivamente a consultar o de obligada consulta. También aparece el Departamento de, la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, dentro de este mismo departamento, la propia Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, el Departamento de Salud. En definitiva, todos los departamentos, el de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, el de Seguridad, el de Cultura y Política Lingüística, en definitiva, todos los departamentos que en su día en ese anexo 2 se consideraban que tenían acciones relacionadas con educación y formación en valores y que eran compartidas a diferentes niveles con otros departamentos o instancias del Gobierno vasco. ¿Vale? Entonces, aquí está hecho ese compilado ya completo, revisado y chequeado. No sé si tenéis alguna pregunta sobre este documento, sobre su estructura y la utilidad del mismo. No, pues si no hay preguntas, seguimos adelante. Vale, pues con esto, en teoría, este sería el documento que cerraría la fase 1, ¿de acuerdo? Que es la fase, como digo, de ordenación de toda esta información. Y ahora os voy a compartir el documento que ya nos abre a la fase 2 y fase final, que es el de la metodología. Bien. Lo pongo más grande para que lo veáis bien. Bueno, la propuesta metodológica la vamos a presentar en base a 3 apartados. Primero, un poco contextualización, a ir un poquito más rápido porque son cosas que ya hemos mencionado previamente y que en gran medida ya conocéis. Luego ya presentaré propiamente la metodología que hemos elegido y cómo se compone, de qué elementos se compone, y luego finalmente los resultados que esperamos obtener de la aplicación de esta metodología para finalmente elaborar el informe correspondiente. Bien, en cuanto al contexto, bueno, pues el punto de partida ya lo conocéis, ¿no? Se trataría de elaborar el primer informe de coherencia de políticas, que en este caso pues requería primero una clarificación de qué entendíamos por coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Aquí, por cierto, que me lo he pasado por alto, me está diciendo Marlene, efectivamente, me lo he pasado por alto el tema de cómo hemos incorporado las aportaciones que se recibieron por parte de la coordinadora. El documento marco de la conceptualización, recibimos una serie de apuntes que los hemos incorporado en su totalidad, salvo en algunos apartados donde había un desarrollo muy extenso, que eso pues descompensaba un poco el resto del documento, y lo que hemos incorporado son los epígrafes que nos citabais, ¿vale? De esa parte. Y por lo tanto, bueno, pues ahí el documento actualizado, creo que no lo hemos enviado, ¿no, Marlene? No está compartido. Enviaremos, pero que sepáis que están incorporados todos los aportes que se recibieron. Y luego también hubo, en cuanto a posibles iniciativas a incorporar en ese anexo 2 que acabo de presentar, algunas que se mencionaban como habían. A ver, el motivo por el que no se incluyeron en su día en ese anexo es porque, al hablar de coherencia de políticas, uno de los criterios que se manejaban es que al menos hubiera 2 departamentos o entes del Gobierno vasco involucrados. Entonces, claro, en el caso de Avian no se da esa circunstancia, por eso no se tuvo en cuenta, aunque efectivamente es una referencia pues, que claro que tiene que ver con el tema de desarrollo humano sostenible, pero no entraría bajo ese prisma de coherencia de políticas, puesto que no es algo que se haya desarrollado conjuntamente. Ese es el motivo por el que las sugerencias que nos hicisteis llegar pues no habían sido consideradas en la composición del anexo. Bien, sigo entonces con la presentación del documento. Decíamos que, bueno, partiendo de esa clarificación conceptual, teníamos que diseñar a partir de ahí una herramienta y una metodología y llevar este proceso de manera colaborativa con todos estos agentes que os acabo de presentar en el anterior documento. Bueno, el alcance del estudio al final es analizar
políticas, estrategias, planes, estructuras de actuaciones, o sea, al final todo lo que sería el proceso de actuación de cualquier iniciativa del gobierno en el ámbito de la educación y formación en valores, viéndolo desde conceptual que nos hemos dotado, ¿no? Entendiendo que eso tendría que ser promovido a partir de todas estas iniciativas y ver hasta dónde estamos llegando en ese concepto de coherencia de políticas. La metodología, y ahora ya llegamos un poco a lo realmente novedoso. Bueno, decíamos que la herramienta, después de analizar un montón de herramientas, de hacer consultas y demás, pues hemos llegado a la conclusión que habiendo ya una herramienta que está desarrollada, contrastada, utilizada y que está siendo ampliamente ya aceptada en el ámbito de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y que además maneja un concepto que es coincidente con el de nuestro marco conceptual, que es la herramienta esta del toolkit de la OCDE, pues hemos optado por aprovechar esta herramienta, que además tiene una ventaja, y es que una vez que se hagan más informes o informes más completos sobre coherencia de políticas, que no solo sean sobre educación, sino que sean sobre el conjunto de las políticas, por ejemplo, del gobierno vasco o de otras instancias públicas vascas, se pueden hacer incluso análisis comparativos con análisis de otros gobiernos. Entonces, eso también veíamos que tenía esa ventaja. Bueno, esta herramienta se compone de 3 grandes bloques, 8 subapartados y 29 ítems, que serían una especie como de checklist de cuestiones que tendríamos que chequear. Bueno, los pasos dados ya los he explicado anteriormente, no me voy a detener en ellos, pues todo el tema del marco conceptual, el tema de creación de un mapa de áreas prioritarias, es decir, todo lo que ya os he explicado anteriormente, así que no me detengo en este punto porque ya está visto. Bien, ¿cómo son los bloques? Bueno, los 3 bloques van desde lo más macro, que es visión y liderazgo, en este caso sobre educación o políticas educativas y de formación en valores, y cómo esto está aplicándose desde un punto de vista de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. El segundo bloque es la acción coordinada, es decir, cuando ya bajas de lo que son las estrategias, compromisos políticos y la integración de diferentes políticas, cuando bajas al terreno operativo, cómo se están coordinando estas acciones. Y hay 3 niveles, la coordinación horizontal, que sería en este caso entre diferentes departamentos. Ahí hay una errata, por cierto, que le he cambiado en una diapositiva posterior, pero aquí no está cambiada, que es coordinación. En vez de vertical, hemos puesto el título de coordinación interna, sería la coordinación interna dentro del propio Departamento de Educación, como líder en este ámbito del análisis que estamos realizando, y ya por último la participación de otros grupos de interés. Eso sería la parte, digamos, el bloque 2, que es uno de los bloques más importantes o donde más acción creemos que va a aparecer en nuestro informe final. Y el tercero es el impacto y toma de decisiones de causa, es decir, cómo estas políticas de manera o de manera consensuada están impactando en diferentes grupos de interés, cómo se están aportando recursos, sobre todo financieros, y qué seguimiento y qué evaluación se está haciendo de ellas. También desde una perspectiva de coordinación de políticas para el desarrollo. Estos serían los 3 grandes bloques. Bien, yendo bloque por bloque, aquí hay mucha que lógicamente cuando os compartamos el documento lo vais a poder leer más tranquilamente, pero al menos entendáis un poco la lógica. Si hablamos del bloque 1, que es visión y liderazgo, el punto 1, que es compromiso político, tiene un objetivo y es identificar en qué medida hay un compromiso político fuerte e inclusivo y un liderazgo claro también y al más alto nivel para fomentar, en este caso, la acción del Departamento de Educación a favor de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Este sería un poco el marco de referencia para hacer esta análisis. Y ahí aparecen ciertas recomendaciones, que serán aspectos que tengamos en cuenta nosotros ya analicemos información, bien sea documentación o entrevistas que nos proporcionen esta información, para poder sacar conclusiones al respecto. Y luego, si veis ahí abajo, aparecen muy pequeñito, porque igual no lo llegáis a leer, famosas 29, de las 29 preguntas, ¿cuáles son las que tendrían sentido aquí? ¿De acuerdo? Pues si existe una declaración política al más alto nivel, si es una política en la que se está afianzando el compromiso a través de la comunicación a todos los niveles del gobierno. O sea, hay una serie de ítems que no los vamos a preguntar tal cual,
no es una cuestión de simplemente pasarles estas preguntas a los informantes, sino que nos van a servir para elaborar guiones adaptados al tipo de información que cada informante creemos que conoce. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una tarea nosotros de traducir estos ítems, este checklist, en preguntas mucho más directas y relacionadas con el ámbito de conocimiento de cada informante. ¿Vale? Este es el sentido, digamos, del proceso que vamos a hacer. Bueno, pues aquí dentro del bloque 1 de visión y liderazgo, además del anterior, del tema del compromiso político, estaría la visión estratégica a largo plazo, que sería ver en qué medida se define, se aplica y se comunica una visión estratégica que apoya la coherencia de políticas y que orienta al Departamento de Educación y a otras partes interesadas hacia objetivos comunes de desarrollo sostenible. Y ahí de nuevo la estructura, como veis, es la misma. Ahí hay una serie de recomendaciones que las tendremos en cuenta para el análisis y los ítems que traduciremos en una serie de preguntas. A nivel... Bernardo, permíteme un segundito una cosa práctica. Digo, Sí. si alguien queréis ver la pantalla, que igual la estáis viendo pequeña, más grande, si vais arriba a ver opciones, en la relación de zoom os podéis poner el tamaño que queráis y mover la imagen para si queréis ver las preguntas o lo que sea. Lo digo porque es práctico, que igual lo que nos está presentando Bernardo se ve chiquito y queremos ver el detalle, ¿vale? Nos estás viendo poner caras, ¿no? Así. Sí, a ver, evidentemente, aparte de que podáis leerlo mejor, claro, aquí la metodología, ya veis que voy por la diapositiva 9 y son 21, es decir, ver al detalle cada uno de estos puntos no nos va a dar tiempo ahora, lógicamente, pero sí quisiéramos que un poco vierais el sentido global de la herramienta, ¿vale? Y qué ámbitos va a tocar esta herramienta. Por eso estoy haciendo una presentación un poquito superficial, pues para que hasta ese nivel podáis entender. Y luego, si queréis, luego hablaremos en el turno de preguntas, si queréis abrir un espacio para que cuando lo leáis más tranquilamente enviarnos alguna sugerencia o recomendación, pues por supuestísimo. Entonces, para terminar el bloque 1, el tercer elemento del bloque 1 de visión y liderazgo es integración de políticas, que aquí sobre todo lo que se trata es de verificar si hay una integración de las políticas educativas y de formación en valores para incorporar mejor el desarrollo sostenible en las mismas y en su financiación, en su dotación presupuestaria, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que tenga que ver con aprovechamiento de sinergias de otros ámbitos de la política a nivel económico, social, medioambiental y de los objetivos de desarrollo sostenibles, pues estos serían ámbitos que tocaríamos en este tercer apartado del bloque 1. Bien, este bloque 1, también deciros que el análisis lo vamos a complementar con algo que aparecía en el marco conceptual. En el marco conceptual, si los que tuvisteis ocasión de leer el documento, decíamos que había 3 niveles de análisis de la coherencia de políticas que íbamos a tocar, que son lo que llamamos aquí y ahora, es decir, qué aspectos en relación a valores y desafíos actuales es importante que se analicen en cada una de estas iniciativas, que pueden ser aspectos relacionados con desigualdad, injusticia, pobreza, exclusión, etcétera. Un segundo ámbito de análisis serían esas iniciativas en qué medida afectan a otras generaciones y a la sostenibilidad del planeta, que sería un poco compromiso con el futuro de la humanidad, del planeta, y ahí ponemos algunos ejemplos, por las Buruguelas, programa STEAM, la sostenibilidad en general y luego las Ecoetxeak, pues son algunos ejemplos que entrarían en este segundo bloque. Y el tercer nivel es también el análisis desde el punto de vista de qué pasa con estas políticas respecto a otras sociedades o otros lugares, otros países, ¿no? Y ahí, bueno, pues evidentemente todo el trabajo que se hace desde la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, desde Inmigración, pues sería un poco los que centralizaría más las iniciativas relacionadas con este tercer apartado. Entonces, como veis, el análisis se va a hacer de una manera como muy, muy holística, es decir, además de los bloques y los ítems que la herramienta de la OCDE nos está proporcionando, también utilizaremos este cribado de estos 3 niveles, que es un poco un cribado más transversal, de acuerdo a todos los elementos de análisis que tendremos que tocar. El segundo bloque es el que donde más desarrollo existe, viendo un poco el anexo 2, es decir, el bloque 1, el de visión, y el bloque tercero, posiblemente a priori es donde quizás todavía hay mayor margen de desarrollo. 2, el de acción coordinada, que es ya la parte más operativa, pues aquí sí que hay bastantes de los ítems del anexo 2 que entrarían aquí. Primer nivel de análisis es la coordinación horizontal, es decir, entre departamentos del propio gobierno, departamentos o entes del propio gobierno. Entonces,
El objetivo de este nivel 2.1 es garantizar que están actuando coordinadamente todas estas instancias en el ámbito de la educación y formación en valores y que contribuyen desde esa coordinación a mitigar divergencias entre las prioridades de los diferentes ámbitos y promover acciones de apoyo mutuo y con otras instancias del gobierno. Y de nuevo, pues ya en pequeñito ya digo que lo podéis leer más tranquilamente, pues qué preguntas tendríamos como referencia para elaborar los guiones, que son los que aparecen en el cuadro de abajo en azul. El segundo bloque es el de coordinación interna, no vertical, sino interna de políticas, y aquí nos referimos sobre todo dentro del propio Departamento de Educación, las diferentes instancias en qué medida están actuando coordinadamente y promoviendo acciones de mejora entre todos ellos para promover el desarrollo sostenible a través de la educación en valores y la política educativa. Y luego el bloque tercero es la participación también de otros grupos de interés, es decir, ya no solo es coordinación dentro del gobierno, dentro del departamento, sino también con otros grupos que hay, pues los principales serían familias, ONGs, colectivos en situación de vulnerabilidad y bueno, ponemos un etcétera, pues si en las entrevistas nos surgiera algún otro colectivo, pues para también tenerlo en cuenta. Aquí el objetivo es, al final, ver en qué medida las partes interesadas están todas comprometiéndose en mantener un apoyo a la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y en qué medida eso se está traduciendo en una aplicación efectiva en el ámbito de la educación en valores y políticas educativas, puesto que todos estos actores, o la mayor parte de ellos, tienen algún papel o algún rol en el ámbito educativo. Bien, aquí en este segundo bloque, este análisis que antes os decía transversal, con esos tres niveles, el de aquí y ahora, con otras generaciones y con otros lugares, en cambio aquí hemos optado por analizarlos del prisma de las 3 Cs, que también es otro elemento de referencia y que aparece en el plan director de la propia agencia. Las 3 Cs también se definieron en el marco conceptual, que serían coherencia, es decir, espacios de trabajo en los que hay una mayor integralidad y desarrollo de una mirada conjunta, sería como el nivel máximo. Coordinación es cuando hay marcos de referencia y espacios delimitados comunes que permiten una mayor colaboración y diálogo, pero no se llega al nivel de actuación conjunta que tiene el nivel de coherencia. Y el tercer nivel, que sería un poquito menor, el de complementariedad, es cuando hay acciones que varios departamentos o entes autónomos realizan por iniciativa propia y bueno, pues donde al final lo que se hace sobre todo es compartir información, compartir espacios y cada uno está un poco al corriente de lo que otros están haciendo. Y hay varias mesas o varias comisiones, por ejemplo, que esta es la funcionalidad que tienen. Entonces, trataríamos de discriminar cada uno de los componentes de la arquitectura y de las iniciativas en cuál de esos 3 niveles se encontraría. Ya por último, el bloque 3 es el bloque que, si seguimos la lógica de visión y estrategia, la parte de coordinación de acciones, y ahora la tercera, ¿cuál sería? Pues todo esto que está desarrollándose supuestamente de una manera coordinada, ¿qué impacto y qué evaluación se hace de la misma, ¿no? Y qué decisiones surgen a partir de esa evaluación? El nivel 3.1 sería impacto en políticas y en la financiación o dotación de recursos. Entonces, aquí se analizaría y se evaluaría cómo repercute la repercusión, de la política educativa y de la formación en valores y su financiación en la toma de decisiones, es decir, qué sale a partir de esas acciones supuestamente coordinadas y desarrolladas desde un punto de vista de coherencia, y ver si hay repercusiones positivas en el desarrollo humano sostenible, con qué medidas se están constatando esas repercusiones positivas, evitando también las posibles repercusiones negativas. Nivel 2 sería puramente la parte de seguimiento de informes y evaluación, es decir, chequear si hay sistemas de seguimiento de información y de evaluación que permiten recopilar pruebas tanto cuantitativas como cualitativas sobre el impacto de la educación en valores y políticas desde el plano de informar sobre avances en materia de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, si se está evaluando o no y cómo se está evaluando. Y pues, el checklist. Y por último, esos son los 2 niveles. Y por último, este tercer bloque también lo analizaríamos como el primero desde esos 3 planos. Aquí y ahora, otras generaciones, planeta o sostenibilidad del planeta y otras sociedades o lugares. Entonces, como veis, en resumidas cuentas, tenemos una herramienta que entendemos que es muy completa porque esos 3 bloques abarcarían todas las acciones posibles dentro de las políticas educativas y de formación en valores. Tiene además la ventaja de que se ha desagregado por ítems que entendemos que son relevantes y luego lo hemos completado, esta es la adaptación un poco que hemos hecho, de completarlo con el análisis a partir de estos 3 niveles
y el de las 3 Cs, ¿de acuerdo? Sería un poco ese análisis transversal que hemos añadido. Finalmente, de todo este recopilado de información, de análisis de la misma, ¿qué resultados deberíamos de generar? Bueno, algunos ya están generados, que es el marco conceptual, sobre lo que es coherencia de políticas para el desarrollo sostenible dentro de esta investigación, el mapa de las áreas prioritarias, que ese también ya se ha hecho, que es el del anexo 2, la presentación de las áreas prioritarias y sus iniciativas. Estamos ahora justamente empezando ya dentro de la documentación que se ha priorizado, hacer un pilotaje de algunos de esos documentos para ver en qué medida estos criterios de análisis que os hemos mostrado pues nos permiten sacar conclusiones válidas, y luego sería desarrollar todas las entrevistas, que es lo que nos quedaría de aquí hasta finales de junio. Y finalmente, el punto cuarto sería hacer ya el análisis, el informe propiamente dicho de coherencia, con una serie de conclusiones y recomendaciones. Estos serían los productos finales de todo este proceso. Bueno, y luego las presentaciones correspondientes en los foros que antes mencionó Marlene.